Reseña del episodio 3 de Eshraf Ruya. Si bien el ritmo de la historia aumentó gradualmente en este episodio, la relación entre Eshraf y Nisan llegó a un punto tenso. Que Nisan esté atrapada entre decirle la verdad a Eshraf y la seguridad de su hermano profundizó el conflicto interno del personaje. Estos dilemas éticos aumentan el poder dramático de la serie y sumergen al público en el mundo emocional de los personajes. La acción de Eshraf contra sus enemigos añadió un nuevo dinamismo al episodio. Si bien su búsqueda de justicia y su postura firme agregaron una fuerte figura de liderazgo a la historia, el surgimiento de un nuevo rival en el frente de seguridad hizo que los conflictos fueran aún más interesantes. Nisan enfrentando amenazas y siendo aplastado bajo la presión de Idem fue uno de los elementos importantes que sustentan la estructura dramática de la serie. Cuando los miedos y los conflictos internos de April se gestionan con éxito, se hace más fácil empatizar con el personaje. La dosis de tensión y dramatismo fue alta. Los conflictos entre los personajes eran fuertes. La determinación de Eshraf y la desesperación de Nisan profundizaron la historia. En general, Eshraf Ruya continúa avanzando firmemente su historia con su tercer episodio. Sin embargo, aumentar el impacto de los personajes secundarios y hacer la trama más fluida podría llevar la serie a un punto más fuerte. En los próximos episodios, será motivo de gran curiosidad ver qué decisión tomará Nisan y cómo se enfrentará a los enemigos de Eshraf. April, al borde de una decisión difícil. En este episodio, se vio claramente que Nisan estaba bajo una gran presión psicológica. Por un lado, su deseo de decirle la verdad a Eshraf, y por otro lado, su hermano detenido por la policía y teniendo que permanecer en silencio por su seguridad. Este dilema en el que se encuentra Nisan aumenta la carga dramática del personaje y le permite convertirse en una figura más profunda. Otro elemento llamativo fue el intento de Nisan de escapar de la presión de Idem. Idem aparece no solo como antagonista, sino también como un personaje que complica las decisiones de Nisan y complica su vida. Esto contribuye a la dinámica general del conflicto de la serie. Reseña: los altibajos emocionales de April están retratados de manera impresionante. Sin embargo, si el personaje permanece pasivo y actúa constantemente bajo la dirección de otros, esto puede convertirlo en una figura débil. La audiencia quedará satisfecha si adopta una postura más fuerte y decidida en los próximos episodios. La relación de Eshraf y Nisan, un viaje apasionante pero desafiante. La relación de Eshraf y Nisan llegó a un punto de ruptura significativo en este episodio. A medida que aumenta la tensión y la intensidad emocional entre ellos, se enfrentan a una ecuación basada en la confianza, los secretos y las amenazas. La impotencia y el dilema de April. Nisan tomó medidas para contarle la verdad a Eshraf, pero la detención de su hermano por parte de la policía y las amenazas en su contra la dejaron en un gran dilema. Si dijera la verdad, su hermano estaría en peligro. Si ella permaneciera en silencio, estaría engañando a Eshraf. Este impasse añadió profundidad al personaje de Nisan, haciendo más evidente su sacrificio e impotencia. Comentario: el silencio de Nisan fue una poderosa herramienta dramática que permitió al público ponerse en su lugar. Sin embargo, ser tan pasivo y estar constantemente guiado por las amenazas de los demás puede impedirle convertirse en un personaje fuerte. Es curioso cómo April romperá esta ecuación en los próximos episodios. Las dudas y la postura firme de Eshraf. Aunque Eshraf todavía confía en Nisan, comienza a darse cuenta de las cosas que ella está ocultando. El hecho de que la confianza sea muy importante en su mundo puede hacer que vea el silencio de Nisan como una amenaza. Además, la dura postura de Eshraf contra sus enemigos aumenta la tensión entre él y Nisan. Aunque Nisan quiere mantenerse alejada del mundo oscuro de Eshraf, involuntariamente se queda atrapada en este mundo debido a sus sentimientos por él. Comentario: aunque la actitud emocional y protectora de Eshraf lo hace parecer un refugio seguro para Nisan, al mismo tiempo, el hecho de que comience a cuestionar su confianza en él podría conducir a una fractura importante en su relación. Los peligros que enfrenta April, dentro de la pinza. En el tercer episodio de Eshraf Ruya, Nisan se ve arrastrado a un callejón sin salida cada vez mayor debido a amenazas personales y externas. Para él el peligro se profundizaba no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y emocional. Amenazado por su hermano. En este episodio el mayor temor de Nisan se hizo realidad: la policía detuvo a su hermano. Sin embargo, la cuestión ya no es solo un proceso legal. El mensaje le fue dado claramente. Si le dice la verdad a Eshraf,
su hermano será encarcelado. Esta amenaza llevó a Nisan a un gran examen de conciencia. Por un lado, no quiere traicionar a Esref, el hombre que ama, y por otro lado, tiene el instinto de proteger a su hermano. Nisan, aplastada bajo la presión, decidió permanecer en silencio, desesperada. Comentario: este es un elemento narrativo muy poderoso que hace de April un personaje más complejo y trágico. Sin embargo, su constante victimización y falta de reacción pueden reducir el interés de la audiencia en el personaje. Cómo saldrá de este impasse será de gran importancia en los próximos episodios. Las presiones y la manipulación de Idem. Uno de los mayores enemigos de Nisan en la serie es Idem. Idem no es solo una rival, también es una amenaza que afecta directamente la vida de Nisan. Idem quiere que Nisan se mantenga alejada de Esref y ejerce todo tipo de presión psicológica sobre ella para que lo haga. Él está tratando de aislarla y debilitarla. La renuencia de Nisan a desafiar directamente a Idem inclinó la balanza de poder a favor de Idem. Sin embargo, esta tensión puede ser un presagio de una guerra que podría estallar en el futuro. Esref se convierte en el objetivo de sus enemigos. Cuando Nisan entró en el mundo de Esref, también entró en el radar de sus enemigos. Se notó que era uno de los puntos más débiles de Esref. Empezaron a surgir fuerzas que querían enviar un mensaje a Esref haciéndole daño. Esta situación puso a Nisan en peligro no solo emocionalmente sino también físicamente. Aunque todavía no ha sido atacado directamente, las intenciones de sus enemigos son claras: utilizar Nisan para debilitar a Ashraf. Comentario: la forma en que Nisan responda a esta amenaza es muy importante. Si ella permanece en el papel de mera víctima, la historia puede avanzar sin poder desde su perspectiva. Sin embargo, si April aprende a protegerse, podría convertirse en un personaje mucho más interesante más adelante en la historia.